Nuestra compañera Melissa Umaña se encuentra en la Universidad de Costa Rica con un tema muy fuerte que queremos abordar en esta mañana y que sea ella también la que nos comente cómo se está desarrollando esta situación desde el lugar. Melissa, buenos días. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la Universidad de Costa Rica, en la sede Rodrigo Facio en San Pedro, para conversar con estudiantes de varios colectivos por todo este tema que se ha venido dando ya en los últimos días sobre las denuncias de acoso sexual que ellas aseguran hay por parte de profesores a estudiantes. Justamente para referirnos y ampliarnos un poco más sobre este tema, tengo conmigo a Daniela Martínez Castillo. Ella es miembro del colectivo Me Pasó en la UCR. Daniela, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Giros. ¿Qué es lo que ustedes quieren exponer o visibilizar, justamente? Bueno, primero, muy buenos días, gracias por la oportunidad de atendernos y una vez más intentar visibilizar esta problemática que vivimos no solamente en la Universidad de Costa Rica, sino también en todas las universidades públicas y posiblemente en las privadas. El punto acá es intentar no solamente visibilizar, sino también exigir y dejar en claro cuáles son nuestras demandas con respecto a esta problemática. Es una problemática que se debe atender ya y que tenemos que empezar a buscar soluciones y ya no estamos dispuestas a quedarnos en silencio. Daniela, ¿usted ha recibido alguna de estas experiencias, por ejemplo, de acoso, sexismo, o cuál ha sido el testimonio también de estas estudiantes que llegan al colectivo a exponer su experiencia? Esto es para visibilizar lo que se ha venido presentando, que ustedes en este momento denuncian. Sí, claro, creo que todas en algún momento, indiferentemente seamos o no estudiantes, seamos profesoras, seamos funcionarias, dentro de las universidades hemos recibido acoso, hemos sido víctimas de sexismo, de machismo, de muchos comportamientos y de muchas prácticas que finalmente llegan a violentar nuestra vida cotidiana y nuestra vida académica y finalmente, ¿verdad?, se manifiesta en muchos ámbitos. Entonces, sí, la idea sería no solamente visibilizarlo, sino intentar crear una conciencia crítica de que esto se tiene que erradicar. Y vamos, no solamente las mujeres, sino también intentando que los compañeros también cambien estas prácticas, desde pares hasta profesores y funcionarios dentro de estas instituciones. Gracias, Daniela. Vamos a conversar también con otra de las estudiantes. Buenos días, ¿cuál es su nombre y a cuál colectivo pertenece usted? Mi nombre es María José Carpio Ulloa y soy parte de la colectiva Me Pasó en la UCR. María José, ¿cuál ha sido la experiencia igualmente para que el país se entere de si esto es una realidad? ¿Han llegado estudiantes jóvenes a exponerle a ustedes también testimonios? ¿Usted ha vivido algo de esto? Bueno, creo que históricamente las mujeres vivimos esto en muchos ámbitos de la universidad, pero también de la sociedad, ¿verdad? Esto pasa tanto adentro del campus como afuera. Una situación preocupante para nosotras es que muchas entramos a la universidad con apenas 17 años, ¿verdad? Entonces eso crea brechas de desigualdad. Es decir, una muchacha de 17 años es evidentemente que pues se va a sentir intimidada por un profesor que tiene un cargo muy fuerte y que va a decir, no me van a creer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué se refieren ustedes? ¿Va desde un piropo o va desde que pueda llegar el profesor o la persona con jerarquía a ponerle la mano en el hombro? ¿A qué van con esto? Como les decía, para hacerlo de una manera muy visible, muy sencilla y que la gente pueda entender a qué se refieren ustedes también con el tema de acoso. Claro, bueno, el acoso sexual o hostigamiento sexual se manifiesta de muchas formas. Desde un piropo, como menciona, que en realidad son expresiones orales grotescas y violentas a nivel sexual, ¿verdad? También cuestiones de gestos sutiles, como yo te dije, uy mami, te hice una cara, pues, sexual, digamos, hasta la cuestión de tocar corporalmente, aunque sea que te estoy tocando por el hombro, y yo me estoy sintiendo acosada e inhibida por su parte como figura de autoridad, y que además esto no es algo que solamente sucede de profesores a estudiantes, sino también entre mismos profesores a profesoras, ¿verdad? Es una cuestión también estructural que hay que visibilizar, porque no solo en las universidades públicas, esto es parte de un sistema machista a nivel social que fuera de las universidades ocurre también. ¿Ha habido también, por ejemplo, denuncias que a las estudiantes les digan, bueno, si usted me hace cierto favor sexual o permite cierta conducta, yo la paso de curso, por ejemplo?
Sí, sí, claro. Además, el problema acá relevante, el tema del hostigamiento, del acoso sexual, es que, por ejemplo, la Universidad Nacional, del 86% de chicas que han comentado estas diferentes situaciones que comenta Yasmín, solo el 14% de chicas logran denunciar. ¿Por qué? Porque durante el proceso de acoso o distintas situaciones de violencia de género, también hay una coacción y una corrección de la persona que tiene poder, que hace valer su poder, por ejemplo, en jerarquía, docente, administrativo o incluso compañeros de estudiantes de trabajo, de organizaciones estudiantiles, donde hay como un tema de amenaza, manipulación, hasta que las chicas terminan compartiendo su situación en ámbitos más privados y no los llevan a las instancias pertinentes que tiene la universidad. ¿Por qué hay un nivel tan bajo de éxito o de proceso, por decirlo así, en lo que son las denuncias? ¿Usted considera que autoridades universitarias pueden estar encubriendo, por ejemplo, estos casos? Claro, bueno, no solo las autoridades, hay una normalización y hay una invisibilización de la violencia sexual y de género en el sistema en el que estamos nosotras. No es solo la universidad, no son solo las aulas, es la familia, es la casa, son los amigos, es en el trabajo, y esa invisibilización lo que genera es una cultura, ¿verdad?, de normalización de la violencia que evita que nosotras hablemos incluso entre nosotras, entre pares, lo que nos está sucediendo, y además evita que accedamos a estas herramientas, digamos que judiciales. Además, normativamente las universidades lo que deberían de estarse planteando ahora es que frente a esta normalización de la violencia, si esos instrumentos jurídicos están teniendo una visibilidad interseccional, ¿qué quiere decir? Que no solo visibilicen el tema del acoso, sino que se vayan más allá, como la historia de vida, si es estudiante, de dónde viene, si tiene además discapacidad, además de estar en una situación de violencia, tiene una discapacidad, si además tiene redes, si no tiene redes, ¿verdad?, dentro de la universidad, ese tipo de cosas que se necesitan implementar en la U. Por ejemplo, ustedes han interpuesto estas denuncias, ¿a qué nivel institucional también? Bueno, nosotras como colectivo no podemos hacer denuncias directas, respondemos siempre a las necesidades de las personas que van a acercarse a nosotros, y como decía la compañera, los casos que llegan a nosotros lo que intentamos hacer es un acompañamiento y un acuerpamiento como colectivas y como mujeres que también hemos sufrido este tipo de violencia, pero nosotros como colectivo no podemos hacer una escala de denuncia de ese tipo a menos de que seamos afectadas directos. De acuerdo. Me llama la atención, ¿por qué es tan difícil para una muchacha en universidad? Porque esto es una pregunta que hemos escuchado recurrentemente. Alguien pensaría que si usted ya llegó a la U, por ejemplo, es un poco menos tímida o se sienta más acuerpada para denunciar. ¿Esto es cierto o no? También hay mujeres muy tímidas, por ejemplo, en etapa universitaria, que se sienten atemorizadas para hacer la denuncia en cuanto a acoso, hostigamiento. Claro, es que no podemos normalizar este tipo de conductas. Por ejemplo, yo que pertenezco a una colectiva tal vez tenga la iniciativa de poder hablar con mis compañeras y poder decirles que me está sucediendo esto y aquello, pero el problema es que vivimos en una violencia estructural y además en unas jerarquías de poder, donde por ejemplo, si a mí me acosa un profesor que me da clases o que es muy importante a la escuela a la que pertenezco, ¿cómo denuncio yo? ¿Qué pasa si en un futuro ese profesor me va a volver a dar clases? O si es intocable dentro del sistema, entonces puede que lo sancionen como lo mínimo, que como hemos mencionado anteriormente son 8 días máximo, pero va a seguir dentro de la universidad. Entonces, aunque yo denuncie, ¿qué va a pasar? Sabemos que los instrumentos ahorita no están funcionando. ¿Cómo poder tener la valentía para denunciar si sabemos que dentro del sistema no nos van a ayudar y además podemos ser perjudicadas posteriormente porque este profesor sigue enseñando, no solo a nosotras, sino a nuestras compañeras? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las más comunes, verdad? Estas experiencias y estas vivencias que les llegan a comentar a ustedes como colectivo. ¿Qué es lo más común? Estas denuncias, las conductas impropias. Pues sí, nos ha llegado de todo, desde frases que se dicen en las aulas, favores sexuales para pasar un curso, no sé, comentarios sobre el cuerpo enfrente de una clase, delante de todos los compañeros y compañeras, e incluso intentos de abuso por parte de profesores en horas de consulta y por parte de estudiantes que pertenecen también a la universidad. Y propiamente ustedes, ¿cuáles tal vez estas frases de apoyo que les han tratado de dar? Son situaciones duras. ¿Han visto ustedes realmente perjudicadas emocional y anímicamente a las estudiantes que les llegan a hacer
estas denuncias? Bueno, parte de los objetivos de nuestra colectiva y de las colectivas es como brindar un acompañamiento a las estudiantes que sufren este tipo de violencia de género dentro de la universidad. Entonces, bueno, siempre el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer nos ha dado como un acompañamiento, le brinda acompañamiento a las chicas en esto. Y bueno, sí, hay como todo un tema con respecto a lo que a ellas se les dice y cómo esto afecta su rendimiento académico, su vida personal y su bienestar general dentro de la universidad y como seres humanos como tales, digamos. Okay. ¿Y qué esperan ustedes ahora con estas manifestaciones que se han venido dando y que han logrado exponer un poco más la situación que se presentaba? Bueno, en primer lugar, esto de visibilizar lo que está pasando, que las unidades correspondientes respondan a las demandas que estamos haciendo, porque ya no es posible que nos estemos aquí, que hablemos y que se siga ocultando la situación por la que estamos pasando. Entonces eso, en primer lugar, que el proceso se siga como es debido y que se ponga en primer lugar a los estudiantes, porque ese es espacio nuestro y no es justo que estemos aquí, que muchos entramos esperando que este lugar va a ser como nuestra burbuja, como súper seguro y demás, y al final resulta siendo súper violento para los demás. Entonces que se nos aseguren estos espacios para nosotros. Les agradecemos muchísimo la información, muchachas. Estos son algunos de los testimonios que ya ustedes han podido escuchar por parte de jóvenes miembros de distintos colectivos, de distintas universidades públicas del país. Nosotros vamos a seguir recabando información sobre este tema. Melissa, muchísimas gracias por esta información. Sexismo, machismo, acoso, hostigamiento, todo lo que oímos de este franco reclamo de estas muchachas universitarias. Belisario Solano está con nosotros justamente pues para ahondar en esta situación. Belisario, muy buenos días. Y quizá la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué consideras, verdad, sobre este vehemente llamado de estas universitarias? Bueno, buenos días, Patricia. Yo creo que es un momento oportuno como para tratar de visibilizar un tema que subyace en la sociedad costarricense, en donde hemos visto que el tema del acoso sexual se ve como algo natural, incorporado dentro del diario cotidiano vivir de la gente, ¿verdad? Y a veces más bien como un chiste, como una cuestión de chota, de vacilón, como más bien cuando se percata alguien que se está dando una situación de acoso, incluso a niveles de las universidades más bien lo toman a nivel jocoso, y eso es sumamente grave, porque hay una estadística a nivel internacional de que del 100% de hechos de acoso, solo el 5% se visibiliza. Y realmente una situación de acoso sexual, y vamos a definir el acoso, y lo traigo aquí para que tengamos bien claro de qué se trata. El acoso, dice, es un acto verbal o físico que implica acciones, tocamientos, señas o conductas de naturaleza sexual y que no constituyen un delito más grave. Eso es. Entonces, de tal manera que acoso sexual hay acoso callejero, hay acoso en la escuela, hay acoso en la casa, hay acoso en el trabajo, hay acoso en la docencia. Y aquí, en este caso, las muchachas universitarias lo que hacen es abrir la caja de Pandora como para llamar a la conciencia de este tema. En esta caja de Pandora podríamos decir que ya estalla y que estaba soterrada, ¿o verdaderamente no? Pues yo diría que uno siente en las manifestaciones de las muchachas de que hay o que subyace ahí cosas sumamente graves o sumamente delicadas. Hasta el momento ha trascendido el caso de un catedrático de la Universidad de Costa Rica. Podría ser que en los próximos días entonces empiecen a aflorar nuevas denuncias y que esto permita que las muchachas o muchachos que han sido víctimas de acoso sexual puedan empoderarse, puedan sentir el apoyo de esas colectivas, como ellas dicen, puedan sentir el apoyo de las autoridades universitarias y puedan plantear a la Comisión de Acoso Sexual de cada uno de los entes universitarios esas denuncias para abrir los procedimientos. Ahora, si bien es cierto la caja de Pandora no había estallado, se ha oído en diferentes generaciones, ¿verdad? En diferentes universidades que se han dado estos casos y mucho se repite. Es momento de dejar de encubrir las vacas sagradas. Vacas sagradas vemos que no son nuevas. Tienen su tiempo de estar. ¿Realmente se encubren, Belisario? Ese es el gran reclamo que formulan precisamente los estudiantes, precisamente porque sienten que el reglamento de acoso sexual de la Universidad de Costa Rica o de los otros entes es muy permisivo. Y señala que una sanción de 5 a 8 días por una falta
grave es realmente insuficiente y que lo que hace es legalizar ese tipo de comportamientos o normalizar este tipo de comportamientos en las aulas universitarias. Y sobre eso las autoridades van a tener que sentarse a revisar los instrumentos jurídicos que existen y ver qué tipo de conductas y cuál es la sanción que eventualmente se podría plantear a partir de una reforma integral y una revisión integral de los reglamentos que existen. Recuerden que en todo centro de trabajo, en todo centro educativo, en toda institución pública, tiene que haber un reglamento que aborde el tema del acoso sexual y del acoso laboral. Ahora, pero precisamente esa es la queja de ellas, ¿verdad? Y mucha gente, bueno, muchos docentes o mucha gente dice que esto se refiere a prácticamente leyendas urbanas, pero ellas aplican y dicen que esto es que realmente lo que se hace es defender a los docentes y no se hacen reglamentos ni leyes al respecto. El gran tema aquí es la denuncia, es que si no hay denuncia no podría el sistema prácticamente operar. En el caso en que hubo una denuncia concreta hace 3, 4 años, hubo una sanción específica, suficiente o insuficiente, no importa, pero hubo sanción. Y eso es precisamente lo que las muchachas reclaman con justa razón, en el sentido de que esos actos que se ventilaron eran sumamente graves, que no ameritaban una falta grave, sino más bien una falta sumamente grave y eventualmente el despido sin responsabilidad patronal por parte de la universidad. En estos casos lo que se hace necesario es revisar la reglamentación con carácter de urgencia y tratar de empoderar a las víctimas para que precisamente que está en una relación de poder, porque una situación, usted conmigo, siendo usted mi alumna y siendo profesor, hay una relación de poder definitivamente. Claro, claro. Y en ese caso tenemos que normar todos los comportamientos que el profesor pueda tener y que podrían lesionar su fuero interno. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento, verdad, de cualquier muchacha que esté víctima de una situación como esta para proceder? ¿Qué pruebas puedo tener yo, en este caso contra vos, Belisario, por ejemplo? Qué buena pregunta. Y ahí es donde necesitamos educar a ustedes, mis queridas muchachas. Miren, el tema del acoso no podemos dejarlo que avance. En el primer síntoma hay que atacarlo. En el primer momento en que usted sienta que una actitud del profesor o de la profesora le ha causado cierto malestar interno, le ha incomodado, usted tiene inmediatamente que denunciar y tiene que utilizar a sus compañeros que están a la par. Los compañeros deberían ser solidarios en este caso para poder dar ese acompañamiento. Y luego, muy importante, someterse a la ayuda terapéutica. Aquí, con el psicólogo de la universidad o con el psicólogo del tecnológico, usted puede recibir ese acompañamiento y puede perfectamente, a través de un criterio pericial o un criterio de un psicólogo, determinar que usted está siendo víctima o fue víctima de un acoso sexual y de un comportamiento indebido de un profesor. Ahora, ¿qué deberíamos de esperar más bien de las universidades, del otro lado de la moneda, en el momento que yo soy víctima, verdad? Sobre todo, pues si a los que están ahí, ¿verdad? Les llega ese rumor, ese tururú o esa queja, ¿qué deben hacer? ¿Qué espero yo? Las autoridades universitarias y la misma comisión de acoso sexual debe inmediatamente dictar medidas cautelares. ¿En qué implica esas medidas cautelares? Pues obviamente proteger a la víctima, obviamente darle las garantías a esa muchacha o a ese muchacho que no va a poder continuar ese curso con ese profesor, porque entonces ya se sabría de que prácticamente lo podría tener perdido o van a tener consecuencias posteriores porque está siempre expuesto a estar frente al victimario, ¿verdad? A su agresor. Entonces hay que tomar medidas cautelares, hay que pedir a la universidad cambio de grupo, protección en ese sentido y evitar la revictimización. Pero bastaría con suspender básicamente una semana a un profesor. Depende de la gravedad de la conducta, por eso es que cada reglamento tiene esos niveles de falta leve, falta grave y falta sumamente grave. Lo que hace el órgano instructor es determinar si esa conducta califica en esos 3 estratificaciones y recomienda al órgano decisor cuál es la sanción. En estos casos, me parece que lo importante sería que las autoridades universitarias pudieran tomar nota de las denuncias de las muchachas en este momento, sentarse a revisar cuáles son los instrumentos que tenemos para el abordaje del acoso sexual en las universidades y tratar de plantear las reformas y mejorar los protocolos de actuación en las universidades. Me parece que los profesores y alumnos, todos tienen que tener conciencia de cuál es el protocolo de actuación que tiene que existir en caso de un abuso o de un acoso sexual que se pudiera presentar. Y con ese mensaje te agradecemos haber venido a comentar este tema tan importante en este momento y en la primera, ¿verdad? Poner esa queja y levantar la voz, empoderarnos como mujeres también. Así es. Muchísimas gracias, Belisario. No, encantado, Patricia. Feliz día. Gracias, igual. Pero